Hola, mi nombre es Pablo Pittel, docente de la asignatura Inteligencia Artificial Avanzada. Este es el primer video correspondiente a la presentación de algoritmos genéticos y computación evolutiva. En esta serie de videos vamos a hablar sobre entonces los algoritmos que aplican la teoría de la evolución para generar buenas soluciones a un problema. Para arrancar vamos a ver un repaso de algoritmos genéticos, que ese es un tema que se da en la asignatura de Inteligencia Artificial. Este repaso va a ser bastante breve, así que si algún alumno todavía no cursó Inteligencia Artificial, les recomiendo que vean los videos que estamos preparando para dicha materia. Luego vamos a hablar de otros algoritmos similares a los algoritmos genéticos que pertenecen a la familia de computación evolutiva, y vamos a ver qué semejanzas y qué diferencias, qué ventajas y desventajas tienen con respecto a estos algoritmos genéticos. Bueno, para arrancar vamos a recordar qué es un algoritmo genético. Un algoritmo genético es un programa de computadora que lo que permite hacer es simular la teoría de la evolución. Entonces se basa en la teoría de la evolución de Darwin, tratando de encontrar la mejor solución para un problema. Esta mejor solución va a estar definida por varias características que, a través de aplicar los mecanismos naturales de selección y genética, se tratan de ir mejorando. De esta manera, el algoritmo genético es un método genérico porque se puede aplicar para cualquier tipo de dominio, cualquier tipo de organización, y se aplica sobre todo a problemas de optimización, problemas donde yo tengo que encontrar una combinación de características que me maximice una función. En este caso, de un algoritmo genético sería la función de aptitud. Si por ejemplo tenemos el problema de la mochila, el problema de la mochila es un problema bastante común, donde yo tengo una mochila que tiene una limitación de peso máximo que yo puedo cargar, pero hay muchos objetos con distinto tamaño y distinto peso que yo quiero llevar a lo largo de un día. Entonces lo que tengo que ver es qué combinación de objetos debería cargar para no sobrepasar el peso máximo, pero también cumpliendo una serie de requerimientos sobre objetos que yo voy a necesitar. Entonces es un problema típico de optimización. Hay varias variaciones de este problema, como por ejemplo el problema de la caja, el problema del bolso, etcétera, ¿no? Todos problemas así con mismos conceptos o conceptos muy parecidos. Otro problema de optimización más real que se puede dar en una organización podría ser el problema del stock, donde hay una empresa, que puede ser una fábrica o un negocio, que quiere ver cuántos productos tiene que tener en stock para atender la demanda que pueden tener a futuro. Entonces ahí también van a tener limitaciones en cuanto al tamaño del inventario, o sea, cuántos productos pueden tener, el costo de esos productos, o sea, tratar de no superar un máximo de dinero, y a su vez también viendo qué cosas pueden llegar a necesitar para tenerlo en el momento que lo precisan. Entonces ahí también es un problema típico de optimización. Por último, otro ejemplo de problema de optimización que podemos encontrar son los problemas de búsqueda, donde yo trato de encontrar el camino que me permita recorrer, por ejemplo, una serie de puntos sin pasar dos veces por el mismo punto, o tratando de minimizar un costo que tiene asociado cada camino. Entonces, todos estos problemas son problemas que se pueden resolver con un algoritmo genético o cualquiera de los algoritmos de computación evolutiva. Como les decía antes, el algoritmo genético y los algoritmos de computación evolutiva están basados en la teoría de la evolución de Darwin, la cual considera que todos los organismos evolucionan a través de un proceso gradual, lento y que es contiguo. A su vez indican que hay un antepasado común para todos los seres vivos, y para que esto funcione aplican el concepto de la selección natural, del cual ahora después vamos a recordar qué incluye. Esta teoría, que fue propuesta por Darwin en 1859,
Es una teoría que ha traído muchas controversias, pero que actualmente se sigue considerando como válidas. A pesar de que se han encontrado algunos detalles en la teoría de la evolución que Darwin había postulado que no eran tan así, ha sufrido algunas modificaciones, pero a grandes rasgos la teoría de la evolución todavía se considera como un paradigma válido en la ciencia biológica, ¿no? A nosotros de esta teoría lo que nos va a interesar es cómo utilizó Darwin para explicar que los seres tienden a evolucionar. Entonces ahí aparece el concepto de la selección natural. La selección natural incluye dos cosas. Por un lado, el concepto de mutaciones, que son la producción de modificaciones al azar o espontáneas de los descendientes de unos padres. Entonces, las mutaciones explican por qué los hijos pueden presentar características que los padres no tienen. Así puede aparecer un pájaro con un pico un poco diferente que el pico que tenían los padres. Estas modificaciones lo que va a abrir la puerta es que a los individuos, hijos, puedan presentar un comportamiento o características que los pueden hacer más aptos o menos aptos en el entorno donde viven. Entonces ahí entra el concepto de la supervivencia del más fuerte o del más apto, como es en realidad, en la lucha por la vida. Lo que dice la supervivencia del más apto es que los seres que tengan características que hacen que se encuentren mejor adaptados a su entorno van a tender a sobrevivir, a poder generar descendencia y de esa manera transmitir esas mutaciones, esas nuevas características que tienen que lo distinguen del resto. En cambio, los individuos que presentan características que lo vuelven menos aptos, seguramente no lleguen a sobrevivir mucho tiempo y eso va a generar que no tengan gran descendencia o tal vez ninguna y sus características se pierdan. Entonces la supervivencia del más apto explica de qué manera las mutaciones que se pueden dar en forma aleatoria hacen que los individuos a lo largo de mucho tiempo puedan generar adaptaciones para vivir en forma mejor dentro de un entorno determinado. Entonces el pájaro ese que yo les decía que puede tener por mutación un pico un poco diferente, si hay semillas que hacen que con el pico diferente se puedan romper mejor para poder alimentarse, va a hacer que ese individuo sea más apto y que transmita sus características a sus hijos y a lo largo de cientos de años generar una nueva subespecie de pájaro con ese pico diferente. En cambio, si el pico hace que no se pueda alimentar porque no puede romper las semillas, va a pasar que ese individuo no va a generar descendencia, entonces esa mutación se va a perder. Obviamente que todo esto tiene que ver mucho con la genética, porque las mutaciones se van a dar a lo largo del ADN, del cromosoma de los individuos, ¿no? Cada cromosoma sabemos que está formado por genes, donde cada gen tiene asociados ciertas características que se pueden ver, se pueden analizar. Esas características que se pueden ver se denominan fenotipo. Entonces, el genotipo tiene que ver con nuestro código genético, que, bueno, salvo que lo veamos con un microscópico o algún aparato de laboratorio, no lo podemos conocer. Se generan características que sí se pueden ver, que son el fenotipo. Entonces, ahí la teoría de la genética nos dice que cada individuo va a compartir características del padre y de la madre, y a su vez van a haber ciertas modificaciones, que son esas mutaciones, que se pueden dar que lo hace totalmente distinto del padre y de la madre. Bueno, en un algoritmo genético, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el concepto de ecosistema de un ambiente, que va a corresponder con el problema que yo quiero resolver. El concepto de individuo, que tiene que ver con las posibles soluciones al problema. Esas posibles soluciones pueden ser buenas o malas, dependiendo del problema y las características que tiene. Toda esta serie de características va a estar definido por el genotipo o cromosoma de nuestro individuo.
hay una aclaración: en los algoritmos genéticos generalmente cada individuo tiene un único cromosoma. En la vida real los seres vivos pueden tener varios, pero bueno, por simplificar la representación del problema y describir las posibles soluciones se suele usar un único cromosoma. Pero cada cromosoma puede tener varias características o atributos que van a estar definidos por los genes. O sea, un individuo tiene un cromosoma, pero ese cromosoma puede estar definido por varios genes que pueden tener distintos valores. Y por último tenemos el fenotipo. El fenotipo en un algoritmo genético está definido por la función de aptitud, que nos va a indicar qué tan buena es esa posible solución para resolver el problema. Es decir, la función de aptitud nos diría qué tan apto es un individuo en su ecosistema. Entonces, en un algoritmo genético lo que podemos tener es que haya combinaciones de valores, o sea, individuos que sean muy buenos para resolver el problema y algunos que sean muy malos. Por eso yo les decía antes que un individuo es una posible solución y no es una solución siempre válida. Pueden ser soluciones inválidas o soluciones regulares o soluciones muy buenas. Al ejecutar los operadores de un algoritmo genético, que ahora los vamos a repasar, lo que se trata de hacer es que las posibles soluciones sean cada vez mejor. Ahí recalco de nuevo lo de tratar, intentar. ¿Por qué? Porque en un algoritmo genético no me garantiza que siempre va a encontrar la mejor solución al problema. A lo largo de una ejecución o corrida de un algoritmo genético puede ser que el algoritmo se trabe en un máximo local. A ese problema lo llamamos convergencia prematura. Y eso puede provocar que, a pesar de que ciclemos mucha cantidad de veces utilizando los operadores genéticos, no logremos encontrar una solución aceptable ni la mejor solución. Pero en otra corrida puede pasar que sí aparezca. Ya que los algoritmos genéticos tienen un componente aleatorio, nos puede pasar estas distintas situaciones, y a su vez a veces los parámetros que utilizamos en la corrida de un algoritmo genético nos pueden cambiar mucho los resultados que se generan. Acá de vuelta una aclaración: los algoritmos genéticos no pertenecen a Machine Learning, no son de aprendizaje automático, ni ninguno de los algoritmos de computación evolutiva que vamos a ver pertenecen a Machine Learning, por lo cual no aprenden. Un algoritmo genético simula, pero nunca logra aprender. Bueno, ahora sí, continuando con el repaso, podemos decir que el algoritmo genético va a estar formado por un cromosoma que va a ser una cadena de bits, o sea, cada gen va a tener un conjunto de valores definidos por valores ceros o unos que hacen que representen las posibles soluciones al problema. Después en otro video les voy a explicar por qué se utiliza esto de la cadena de bits. Y por otro lado tenemos una función de aptitud que lo que hace es interpreta el cromosoma, interpreta los distintos valores que tiene el cromosoma y nos genera un valor numérico que va a ser el valor de aptitud. Es un valor real que puede ir de menos infinito a más infinito de acuerdo a cómo nosotros queramos implementar la función de aptitud. En la función de aptitud y en la estructura del cromosoma nosotros tenemos que considerar el problema que queremos resolver. O sea, en la estructura del cromosoma tenemos que incluir todas las características que definen a una posible solución al problema. Y en la función de aptitud tenemos que implementar la manera en que se evalúan dichas características para decir si la solución fue buena o no. Entonces, estos dos son los componentes de un algoritmo genético que van a depender del problema. El resto de los componentes son genéricos. Bien, entonces yo el algoritmo genético lo puedo utilizar para problemas de optimización donde trato de encontrar el máximo óptimo o un máximo aceptable para un problema teniendo en cuenta una representación a través de las características o genes que puedan tener varios valores. Por eso un algoritmo genético lo que se dice que hace es trata de barrer en un espacio de búsqueda tratando de encontrar la mejor combinación. Para lograr eso tiene distintos operadores genéticos
El primer operador es generar la población inicial. Este operador lo que va a hacer es generar la combinación de individuos iniciales para resolver el problema. Estas posibles soluciones, como son generadas al azar, posiblemente no sean muy buenas, pero bueno, a través de la simulación aplicando los otros 3 operadores podemos tratar de hacerlos evolucionar, hacerlos mejorar. En el operador de selección que se ejecuta luego, lo que vamos a hacer es elegir algunos individuos. A veces esos individuos van a ser los mejores, a veces no tanto. Va a depender del método de selección que nosotros estemos aplicando. Con los individuos seleccionados se aplica el cruzamiento. En el cruzamiento lo que hacemos es tomamos parejas de individuos seleccionados para generar nuevos individuos hijos. Y por último se aplica la mutación. En el operador de mutación lo que se puede hacer es que un valor de un gen, de un individuo, de todos los individuos hijos, pueden llegar a modificarse. Para determinar si se realiza esta mutación o no, si se activa o no, lo que se hace es se aplica un valor random. Y luego, si a partir del random que se compara contra una probabilidad de mutación se indica que se va a mutar, se elige al azar un gen de todos los individuos para modificarlo. Entonces un gen que donde un valor tenía un 1 va a pasar a un 0, entonces el individuo cambia la característica que tiene. Como nosotros estamos aplicando una mutación ciega, puede pasar que nuestro individuo mejore o empeore, pero bueno, por eso la mutación es bastante controlada, pero se aplica de todas maneras para tratar de generar bastante variedad de individuos y tratar de que no se produzca la convergencia prematura que les comentaba antes. Bueno, este algoritmo va a ciclar varias veces de acuerdo al criterio de paro. Y por último, cuando el criterio de paro nos lo indica, vamos a finalizar obteniendo la población final. De esta población final, nosotros vamos a elegir el mejor individuo que va a ser la solución al problema. Entonces, en teoría, un algoritmo genético siempre en la población final va a tener el mejor individuo de la población. En la práctica, como les contamos en inteligencia artificial, eso no se da y puede suceder que el mejor individuo aparezca en algún otro ciclo, no en el final, de la corrida. Entonces siempre habría que analizar los mejores individuos de cada vuelta para asegurarnos que cuál es el mejor individuo de esa corrida. De todas maneras, también deberíamos ejecutar distintas corridas, o sea, una ejecución completa del algoritmo genético para asegurarnos que nos está dando el que podría ser la mejor solución al problema. De todas formas, eso también lo tenemos que analizar para ver si de verdad es la solución óptima. Bueno, como dice acá en esta diapositiva, la evolución no ha terminado. Entonces vamos a ver qué son estos algoritmos de computación evolutivas que tienen asociados a los algoritmos genéticos, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta luego.